En el fútbol hay títulos que definen una temporada, y otros que definen una carrera. Ganar un Balón de Oro, conquistar la Champions League, levantar la Copa del Mundo y dominar tu continente parece una combinación imposible. De hecho, después de casi un siglo de historia, solo 7 futbolistas han conseguido reunir los 4 trofeos más importantes del fútbol. Hoy conoceremos quienes forman parte de este club al que casi nadie ha logrado entrar. El primero en entrar a este exclusivo club fue Franz Beckenbauer, un futbolista que no solo ganó títulos, sino que cambió para siempre la manera de jugar al fútbol. En una época donde los defensores tenían funciones muy marcadas, Beckenbauer revolucionó la posición de líbero. Recuperaba el balón, iniciaba los ataques y dirigía a su equipo con una elegancia que le valió el apodo de El Kaiser. Durante los años 70, Alemania Federal vivía una de las generaciones más brillantes de su historia, y Beckenbauer era el líder indiscutible. Primero conquistó la Eurocopa de 1972 y, 2 años más tarde, levantó la Copa del Mundo de 1974 como capitán, derrotando a la histórica naranja mecánica de Johan Cruyff en una de las finales más recordadas del siglo XX. Mientras tanto, a nivel de clubes, el Bayern Múnich dominaba Europa. Con Beckenbauer como su gran referente, el conjunto alemán ganó 3 Copas de Europa consecutivas entre 1974 y 1976, una hazaña que muy pocos equipos han conseguido repetir. Su influencia era tan grande que no solo levantaba trofeos colectivos, también era reconocido como el mejor futbolista del planeta, conquistando el Balón de Oro en 1972 y 1976. Con todo eso, Franz Beckenbauer se convirtió en el primer jugador en reunir un Balón de Oro, una Champions, una Eurocopa y una Copa del Mundo. Un legado que durante años pareció imposible de igualar y que dio origen al club más exclusivo en la historia del fútbol. Si Beckenbauer fue el cerebro de aquella Alemania, Gerd Müller fue su verdugo. No necesitaba ser el más rápido ni el más elegante, le bastaban unos cuantos metros dentro del área para cambiar un partido. Su capacidad para aparecer en el momento justo lo convirtió en uno de los delanteros más letales que ha visto el fútbol, una virtud que le valió el apodo de torpedo. A comienzos de la década de los 70, Alemania Federal reunió a una generación histórica y Müller fue su máximo goleador. Primero conquistó la Eurocopa de 1972 y 2 años después marcó el gol que le dio a su país el título del Mundial de 1974 frente a la naranja mecánica de Johan Cruyff. Aquel tanto terminó definiendo una de las finales más importantes en la historia de la Copa del Mundo y consolidó a Alemania como una potencia futbolística. Con el Bayern Múnich también escribió una época dorada. Fue el referente ofensivo del equipo que dominó Europa conquistando 3 Champions League consecutivas entre 1974 y 1976, una hazaña que muy pocos clubes han logrado igualar. Su extraordinaria capacidad goleadora también fue reconocida de manera individual al conquistar el Balón de Oro en 1970, después de firmar una de las mejores temporadas de un delantero europeo. Con esa combinación de goles, títulos y dominio absoluto durante varios años, Gerd Müller se convirtió en el segundo futbolista en completar este exclusivo póker de trofeos, dejando un legado que aún hoy sigue siendo referencia para cualquier delantero del mundo. Cuando se habla de la generación brasileña de principios de los 2000, los nombres de Ronaldo, Ronaldinho o Kaká suelen quedarse con los reflectores. Sin embargo, antes de todos ellos, hubo un futbolista que cargó con el peso ofensivo de Brasil y que fue determinante para devolver a su país a la cima del fútbol mundial, Rivaldo. Su mejor versión llegó entre finales de los 90 y comienzos del nuevo siglo. En la Copa América de 1999 fue la gran figura de Brasil, terminando como máximo goleador y mejor jugador del torneo. Ese mismo año recibió el Balón de Oro gracias a una temporada espectacular con el Barcelona, donde se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del planeta. 3 años más tarde, en Corea-Japón 2002, volvió a demostrar su importancia. Aunque el protagonismo terminó siendo para Ronaldo, Rivaldo fue igual de decisivo durante todo el Mundial. Formó junto a Ronaldo y Ronaldinho uno de los ataques más recordados de la historia y fue pieza clave para que Brasil conquistara su 5º título mundial. A ese legado se sumó la Champions conquistada con el Milan en 2003. Así, Rivaldo se convirtió en el primer brasileño en reunir el Balón de Oro, la Champions, la Copa América y la Copa del Mundo, asegurando su lugar en este exclusivo grupo de leyendas del fútbol. Pocos futbolistas han representado la esencia del fútbol como Ronaldinho. Su sonrisa, su creatividad y la facilidad con la que hacía cosas imposibles lo convirtieron en un ícono de este deporte. No solo ganaba partidos, hacía que millones de personas se enamoraran del fútbol cada vez que entraba a la cancha. Su historia con Brasil comenzó muy pronto. En 1999 conquistó la Copa América, dejando claro que estaba destinado a liderar a una nueva generación. 3 años después, en el Mundial de Corea-Japón 2002, formó junto a Ronaldo y Rivaldo el famoso Tridente R, una de las delanteras más temidas de la historia. Su inolvidable gol de
de tiro libre ante Inglaterra en los cuartos de final fue una de las imágenes más icónicas de aquel torneo y encaminó a Brasil hacia su quinto campeonato del mundo. A nivel de clubes, alcanzó la cima con el Barcelona. Su talento transformó por completo al equipo catalán y fue el gran protagonista de la Champions conquistada en 2006. Ese mismo año recibió el Balón de Oro, consolidándose como el mejor futbolista del planeta en el mejor momento de su carrera. Con ese estilo irrepetible y un palmarés al alcance de muy pocos, Ronaldinho se convirtió en el segundo brasileño en completar este exclusivo grupo de jugadores que conquistaron el Balón de Oro, la Champions, la Copa América y la Copa del Mundo. Si hubo un futbolista capaz de aparecer cuando más lo necesitaba su selección, ese fue Zinedine Zidane. Elegante, preciso y con una personalidad única para los grandes escenarios, el francés convirtió los partidos más importantes en el lugar perfecto para demostrar por qué era uno de los mejores jugadores de su generación. Su consagración llegó en 1998. Francia organizaba por primera vez una Copa del Mundo con la ilusión de conquistar el título frente a su afición, y Zidane respondió en la final con 2 goles de cabeza ante Brasil. Aquella actuación no solo le dio a los franceses su primer mundial, sino que lo convirtió en un héroe nacional. 2 años después volvió a liderar a su selección para conquistar la Eurocopa del 2000, confirmando el dominio de Francia en el fútbol internacional. A nivel de clubes también dejó una huella imborrable. En 2002 marcó una de las obras de arte más recordadas en una final de Champions, una volea inolvidable con el Real Madrid que le dio el título frente al Bayer Leverkusen. Ese mismo año conquistó el Balón de Oro, reconocimiento que confirmó su lugar entre los futbolistas más grandes de todos los tiempos. Con una carrera marcada por actuaciones decisivas y títulos inolvidables, Zidane se convirtió en el primer francés en conquistar el Balón de Oro, la Champions, la Eurocopa y la Copa del Mundo, asegurando su lugar entre las mayores leyendas del fútbol. Durante muchos años, parecía que Lionel Messi ya lo había ganado todo, excepto aquello que más se le exigía. Mientras rompía récords con el Barcelona y acumulaba balones de oro, la gran deuda seguía siendo conquistar un título con la selección absoluta. Esa presión lo acompañó durante más de una década y marcó gran parte de su carrera. El primer paso para cambiar esa historia llegó en 2021. Después de varias finales perdidas, Argentina conquistó la Copa América en el Maracaná frente a Brasil, un triunfo que significó mucho más que un título. Puso fin a 28 años de sequía y liberó a toda una generación encabezada por Messi. Un año más tarde llegó el momento que terminó de cambiar su legado. En Qatar 2022 lideró a Argentina hacia su tercera Copa del Mundo con actuaciones decisivas durante todo el torneo y una final que ya forma parte de la historia del fútbol. Aquella conquista cerró el único capítulo que faltaba en una carrera prácticamente perfecta. La Champions ya la había levantado en 4 ocasiones con el Barcelona y sus múltiples balones de oro lo habían consolidado desde hacía años como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Pero fue el Mundial el que terminó completando el rompecabezas y permitió que Lionel Messi entrara definitivamente en el grupo más exclusivo que existe en la historia del fútbol. El último futbolista en unirse a este exclusivo club fue Rodri. Durante años fue considerado el mejor mediocampista del mundo, aunque rara vez acaparaba los reflectores. En una época dominada por goleadores y extremos, el español demostró que el verdadero equilibrio de un equipo también podía marcar una era. Su inteligencia táctica, liderazgo y regularidad lo convirtieron en el corazón del Manchester City y de la selección española. El primer gran paso llegó con el Manchester City. En 2023 marcó el gol que le dio al club su primera Champions, convirtiéndose en el héroe de una conquista histórica. Un año más tarde lideró a España hacia el título de la Eurocopa 2024, siendo elegido el mejor jugador del torneo y confirmando que era el futbolista más influyente del momento. Ese dominio terminó siendo reconocido con el Balón de Oro de 2024, un premio que rompió con años de protagonismo absoluto para los delanteros y volvió a colocar a un mediocampista en la cima del fútbol mundial. Sin embargo, todavía faltaba el trofeo más importante de todos. La pieza final llegó en el Mundial de 2026. Rodri fue el líder de una España que volvió a conquistar la Copa del Mundo y completó un palmarés al alcance de muy pocos. Así, se convirtió en el séptimo y, hasta ahora, último futbolista en ganar el Balón de Oro, la Champions, la Eurocopa y el Mundial, entrando definitivamente al club más exclusivo en la historia del fútbol. Solo 7 futbolistas han conseguido conquistar el Balón de Oro, la Champions, el Mundial y la máxima competición de selecciones de su continente. 4 títulos que representan la cima del fútbol y que muy pocos han logrado reunir en una misma carrera. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos 7 jugadores tuvo el legado más impresionante? ¿Messi, Zidane, Ronaldinho, Beckenbauer, o crees que otro merece ocupar el primer lugar? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte a Futboleros para seguir descubriendo las mejores historias, récords y curiosidades del fútbol mundial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!